Encontré la prueba en el sótano que mostraba lo que realmente sucedió con mi madre. Aquel diario reveló la verdad que mi padre escondió por años junto con el cuerpo de ella. Cuando leí aquellas páginas, entendí que yo sería la próxima. Hola, mis queridos. Qué alegría poder conversar con ustedes hoy. Soy yo, Lalia Mendoza Rivera, pero todos aquí en Tepoztlán, Morelos, me llaman Doña Lali. Tengo 78 años bien vividos, pero con el corazón lleno de historias para contar. Nací en San Miguel de Allende, Guanajuato, pero la vida me trajo para acá hace muchos años y aquí hice mi rinconcito de paz. Hoy lo que más me alegra es escribir mis libros. Ya publiqué 3. Son historias de nuestra vida en el interior, de las tradiciones que se están perdiendo, de los casos que merecen ser recordados. Comencé a escribir cuando mi nieto, Arturo Bernardo, nació hace casi 20 años. Él estaba por llegar al mundo y yo, con la cabeza burbujeando de memorias, decidí que necesitaba pasar al papel todo lo que viví para que él conociera sus raíces. Al principio eran solo anotaciones en cuadernos escolares, pero mi hijo Vinicio, profesor de español, me animó a transformar aquello en libros de verdad. Escribo aquí en mi escritorio sencillo, con una ventana que da al patio. Tengo mi mesita de madera, mis lápices bien afilados, nunca me gustó la pluma y mis cuadernos. Es aquí donde las historias cobran vida, donde los recuerdos se vuelven palabras, donde el pasado se encuentra con el presente. Antes de continuar, quería pedirles un favor. Si les gusta mi historia, hagan clic en ese botoncito de me gusta y suscríbanse al canal. Esto ayuda mucho a esta abuelita a seguir compartiendo sus historias. Y ustedes, mis queridos y mis queridas que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están escuchando y a qué horita del día encontraron este video, por la mañanita con el café, después de la comida o ya de nochecita con ese tecito. Yo siempre leo todos los comentarios y me pongo tan feliz al saber de dónde son y cuándo sacan un tiempecito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy les voy a contar una historia que nunca puse en ninguno de mis libros. Una historia sobre un sótano, un diario y una verdad que necesitó de mucho coraje para salir a la luz. No es fácil hablar de esto, pero como decimos aquí en Tepoztlán, palabra guardada es como herida cerrada por fuera, pero sangrando por dentro. Y tal vez esta historia pueda ayudar a alguien que esté pasando por momentos difíciles, porque incluso en las situaciones más oscuras, la verdad siempre encuentra una forma de aparecer. Vamos a retroceder en el tiempo a cuando yo era apenas una niña de San Miguel de Allende, viviendo en una casa donde el silencio pesaba más que las palabras. Nací en una casa simple de madera, a la orilla del camino que atraviesa San Miguel de Allende. Nuestra casa estaba en un terreno grande, con un árbol de mango al fondo y gallinas escarbando por el patio de tierra rojiza. Era una casita de 3 habitaciones, la sala que también servía de cocina, el cuarto de mis padres y el cuartito más pequeño donde yo dormía. Pero había otro lugar en la casa que nadie mencionaba sin bajar la voz, el sótano. Mi padre, Armando Mendoza, trabajaba en la maderería del pueblo. Era un hombre alto, de hombros anchos y manos callosas, siempre con olor a aserrín impregnado en la ropa. Antes de la muerte de mi madre, hasta sonreía de vez en cuando, principalmente los domingos, cuando volvíamos de misa. Después de que ella se fue, su sonrisa se secó igual que planta sin agua. Mi madre, Celestina Rivera Mendoza, era costurera de primera. Las muchachas que se casaban en la región hacían fila para que ella les cosiera los vestidos de novia. Tenía cabello largo y oscuro que se recogía en un moño bajo cuando se inclinaba sobre las costuras. Era una mujer callada, de pocas palabras, pero sus ojos hablaban mucho, especialmente cuando miraba a mi padre. Yo era hija única. En nuestra región era extraño que una familia tuviera solo un hijo, pero mi madre decía que Dios lo quiso así. Solo entendí mucho después el verdadero motivo. Crecí jugando sola, inventando amigos imaginarios, conversando con las muñecas de trapo que mi madre cosía para mí. Mi mejor amiga era la Catarina,
una muñeca de cabello de lana que me acompañaba a todas partes. Nuestra rutina era simple. Papá salía tempranito para la maderería antes incluso de que saliera el sol. Mamá cuidaba de la casa por la mañana y cosía por la tarde. Yo ayudaba como podía. Barría el patio, daba maíz a las gallinas, tendía la ropa en el tendedero. Por la noche, después de la cena, papá solía escuchar la radio mientras mamá terminaba alguna costura a la luz del quinqué. Yo jugaba calladita en el suelo con la Catarina y otras muñecas. En la escuela, yo era buena alumna. Me gustaba aprender, principalmente cuando la maestra Genoveva contaba historias de los libros. Ella decía que yo tenía madera para eso, que un día sería escritora. Recuerdo que me ponía roja de vergüenza, pero por dentro mi corazón saltaba de alegría con aquella idea. Los domingos eran días especiales. Íbamos a misa por la mañana, después almorzábamos un pollo con mole que mi madre preparaba. Por la tarde, a veces, papá nos llevaba a tomar nieve en la placita, o visitábamos a tía Josefina, hermana de mi madre, que vivía del otro lado del pueblo. Eran momentos felices que guardo como quien guarda monedas preciosas en una alcancía. Todo cambió cuando yo tenía 9 años. Recuerdo el día como si fuera hoy. Era un martes de lluvia fuerte, de esas que hacen del techo de zinc un tambor. Papá llegó más temprano de la maderería, empapado y con una expresión que nunca había visto. «¿Dónde está tu madre?», preguntó con una voz extraña. Le dije que estaba en el sótano recogiendo algunas telas que guardaba allí. El sótano era un lugar húmedo y oscuro debajo de la casa. Tenía una escalera de madera que crujía en cada escalón. Mamá guardaba allí sus cajas de telas, hilos y algunos muebles viejos que ya no usábamos. A mí no me gustaba ir allí. El olor a moho me daba estornudos, y las sombras parecían moverse cuando el quinqué se balanceaba. Papá bajó corriendo las escaleras del sótano. Yo me quedé parada en la cocina con la Catarina apretada contra el pecho. Oí un grito ahogado. Después silencio. Un silencio que parecía pesar toneladas. Después de un tiempo que pareció una eternidad, papá subió las escaleras cargando a mi madre en brazos. Ella estaba pálida, con un corte feo en la pierna. «Ocurrió un accidente», dijo él, con la voz temblorosa. «Tu madre se cortó con un clavo oxidado». Ese mismo día llevamos a mamá al único médico del pueblo, doctor Alberto. Pero ya era demasiado tarde. «La infección fue muy rápida», dijeron. «¡Tétanos!», explicó el médico con palabras complicadas que yo no entendía bien. En 3 días, mi madre se fue. Recuerdo el ataúd sencillo en la sala de nuestra casa, las mujeres rezando, el olor fuerte de las velas y las flores. Y recuerdo la mirada de mi padre, una mirada que mezclaba dolor y algo más, algo que solo años después conseguiría nombrar. Después del entierro, la vida nunca más fue la misma. Papá cambió. Comenzó a beber casi todas las noches. A veces desaparecía y volvía solo de madrugada. Y empezó a enojarse por cualquier cosita. Si la comida no estaba como él quería, si yo tardaba en responder una pregunta, si encontraba alguna muñeca mía fuera de lugar. Fue en esa época que comenzaron los castigos. Pequeños al principio, quedarme sin cenar, no poder salir a jugar. Pero pronto vinieron los otros, los peores, y siempre en el mismo lugar, el sótano. «Ve a pensar en lo que hiciste», decía, empujándome hacia aquella oscuridad que olía a tierra mojada y recuerdos malos. La primera vez que me quedé encerrada allí, lloré toda la noche abrazada a Catarina. Con el tiempo, aprendí a quedarme calladita, a no hacer ruido para no irritarlo aún más. En el pueblo, la gente comentaba bajito sobre lo triste que era ver al pobre viudo criando a la hija solo. La tía Josefina hasta intentó llevarme a vivir con ella, pero papá no dejó. «Es mi hija, yo la cuido», dijo con aquella voz que no admitía discusión. Y así nos quedamos, solo nosotros dos en aquella casa que parecía cada día más grande y más vacía, con el fantasma de mi madre en los pasillos y un secreto enterrado en las sombras del sótano. Cuando cumplí 13 años, en 1960,
las cosas empeoraron de una manera que nunca imaginé posible. Recuerdo que aquel día no hubo fiesta, ni pastel, ni felicidades. Tía Josefina apareció con un paquete envuelto en papel de estraza y amarrado con cordel. Era un vestido cosido por ella misma, un poco más grande de lo que necesitaba para que durara, como dijo ella. Papá se quedó sentado en la silla de la cocina, callado, observando todo con aquellos ojos que parecían guardar tempestades. Después de que tía Josefina se fue, él me llamó a la mesa. 13 años, dijo, mirándome como si me viera por primera vez. Te estás poniendo igualita a tu madre. Aquello que debería sonar como un halago salió de su boca como si fuera una acusación. Fue la primera vez que sentí miedo de verdad. No el miedo a los castigos que ya conocía bien, sino un miedo diferente que helaba mi sangre. Aquella noche me mandó al sótano por causa de un vaso que rompí lavando los trastes, pero esta vez fue diferente. Él no solo me empujó escaleras abajo y cerró la puerta con llave. Bajó conmigo, encendió el viejo quinqué y lo colgó en un gancho en la pared. A partir de ahora, las lecciones serán diferentes, dijo, quitándose el cinturón. El sonido de la hebilla de metal todavía hace eco en mis pesadillas, incluso después de tantos años. La disciplina, como él la llamaba, duró lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente subió las escaleras y cerró la puerta, me quedé allí abajo, encogida en el suelo frío, abrazada a mi vieja Catarina, la única testigo silenciosa de mi sufrimiento. Lloré bajito hasta quedarme dormida, con la espalda ardiendo y el corazón más lastimado que el cuerpo. A partir de aquel día, el sótano se convirtió en el escenario de mis peores pesadillas. Cualquier cosa se volvía motivo, una tarea de la escuela no hecha correctamente, el arroz que se pasó de cocción, una palabra mal colocada, y allá iba yo para las lecciones en el sótano. Papá siempre decía lo mismo. Eres débil y descuidada, igual que tu madre. Y después venía aquella mirada extraña, como si estuviera viendo a alguien que no era yo. En la escuela comencé a quedarme más callada. Las otras niñas hablaban de bailes, de muchachos, de los vestidos que querían coser para la fiesta del pueblo, mientras yo solo pensaba en cómo volver a casa sin hacer ruido, cómo ser invisible. La maestra Genoveva notaba mi cambio. «¿Qué está pasando, Lalia?», me preguntaba a veces, pero yo solo movía la cabeza y decía que todo estaba bien. ¿Qué podría decir? ¿Quién me creería? Fue en esa época que conocí a Dulce, una niña nueva en la escuela. Ella había venido de la Ciudad de México con su familia y se sentó a mi lado en el salón. A diferencia de las otras, a Dulce no le interesaban los bailes o los muchachos. Le gustaba leer, contar historias, imaginar otros mundos. Fue la primera persona que no me miró como si fuera extraña cuando me quedaba callada. Simplemente dejaba un libro sobre mi pupitre y decía, «Lee, te va a gustar». Poco a poco, Dulce se convirtió en mi única amiga. Nunca preguntaba por los moretones en mis brazos cuando las mangas del uniforme se subían sin querer. Nunca cuestionaba por qué siempre inventaba excusas para no ir a su casa a jugar. De alguna forma, ella sabía respetar mi silencio. En mi cumpleaños de 14 años, Dulce me dio un regalo que cambiaría mi vida para siempre. Un diario de tapa dura, verde oscuro, con un pequeño candado dorado. «Para que guardes tus secretos», dijo, colocando la llavecita en mi mano. A veces, cuando no podemos hablar, escribir ayuda. Escondí el diario debajo del colchón delgado de mi cama. Por la noche, después de que papá se dormía, encendía un cabito de vela y escribía. Escribía sobre el miedo, sobre el dolor, sobre las preguntas sin respuesta que martilleaban en mi cabeza. ¿Por qué mi madre había muerto tan rápido después de cortarse? ¿Por qué papá había cambiado tanto? ¿Por qué siempre decía que yo era igual a ella con aquella voz cargada de rabia? Y principalmente, ¿qué había pasado de verdad aquel día de lluvia en el sótano? Fue en ese diario que comencé a registrar mis sospechas. Las historias no coincidían. Tía Josefina una vez dejó escapar que mi madre quería irse de San Miguel, volver con su familia en León. El doctor
Alberto siempre parecía incómodo cuando me encontraba en la calle, y estaba la mirada de mi padre, aquella mirada que mezclaba culpa y rabia cuando me observaba durmiendo, pensando que yo no me daba cuenta. El diario se convirtió en mi confidente, mi válvula de escape. Escribí sobre las lecciones en el sótano, que se volvían cada vez más frecuentes y severas, sobre cómo comenzó a encerrarme allá abajo, esposada a un caño viejo en la pared, a veces por horas, a veces la noche entera, para aprender a ser obediente, decía él. El sonido metálico de las esposas cerrándose en mis muñecas delgadas todavía me despierta en medio de la noche, incluso después de tantas décadas. Lo peor eran las palabras. Los golpes dolían, sí, pero sanaban. Las palabras de él, sin embargo, quedaban clavadas en el alma como espinas. Tu madre pensó que podía dejarme, humillarme frente a todo el mundo. Mira lo que le pasó a ella, y tú estás siguiendo el mismo camino con ese modo tuyo de desafiarme. En una tarde particularmente mala, después de una lección que me dejó sin poder sentarme bien por días, quedé presa en el sótano por horas. Cuando finalmente oí sus pasos alejándose y la puerta de entrada cerrándose, señal de que había salido para la cantina, comencé a buscar una forma de aflojar la esposa que me ataba al caño. Fue cuando noté un ladrillo suelto en la pared, cerca del suelo, a pocos centímetros de donde yo estaba sentada. Estiré el pie y empujé el ladrillo apenas para pasar el tiempo, para tener algo en lo que concentrarme además del dolor y el miedo. Para mi sorpresa, el ladrillo cedió fácilmente, revelando un pequeño agujero en la pared. Usando los dedos del pie, conseguí agrandar la abertura lo suficiente para ver algo allí dentro. Un paquete envuelto en plástico, cuidadosamente escondido. Retorcí mi cuerpo hasta el límite de lo que la esposa permitía, y después de varios intentos dolorosos, conseguí sacar el paquete con los dedos de los pies. Incluso con la luz débil del sótano, reconocí inmediatamente lo que era. Un cuaderno de tapa desgastada, similar a los que mi madre usaba para anotar las medidas de las clientas. Mi corazón casi se detuvo. Allí en mis manos estaba el diario de mi madre, el diario que revelaría la verdad que mi padre intentó enterrar junto con ella. Con las manos temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salir por la boca, abrí el diario de mi madre. Las páginas amarillentas por el tiempo y la humedad del sótano tenían una caligrafía que reconocí inmediatamente. Aquellas letras alargadas, los puntos de las íes, siempre un poco desplazados hacia la derecha. Era la letra de mi madre, sin duda alguna. La primera página tenía una fecha de 10 años antes, cuando yo todavía era muy pequeña. Hoy, Armando gritó a Lalia por causa de la leche derramada. Tuve que ponerme entre los dos. Sus ojos se pusieron de ese modo que me da escalofríos. No sé hasta cuándo voy a aguantar. Tragué en seco. Nunca había imaginado que los problemas hubieran comenzado tan temprano. A medida que pasaba las páginas, una historia de horror se desarrollaba ante mis ojos. Mi madre Celestina no era la mujer callada y sumisa que yo recordaba. Ella luchaba a su manera silenciosa, planeaba, soñaba con una fuga. Conversé con Josefina hoy. Ella dijo que puedo quedarme en su casa con la niña hasta conseguir volver a León. No conté todo, no tuve el valor, pero creo que ella sospecha. Los moretones son difíciles de esconder con el calor de aquí. Otra entrada. Algunos meses después. Armando encontró el dinero que estaba guardando. Nunca lo vi tan furioso. Pasó la noche entera recordándome que soy de él, que nunca saldré de esta casa, a no ser en un ataúd. Lalia oyó todo, pobrecita. La encontré debajo de la cama con la muñeca, temblando. Las lágrimas nublaban mi vista, pero no podía parar de leer. Cada página revelaba una verdad más dolorosa que la anterior. Mi madre no se había cortado con un clavo oxidado. No había muerto de tétanos. La verdad era mucho más terrible. En la última entrada, fechada el día de la tormenta, la letra estaba más temblorosa, casi ilegible en algunos trechos. Hoy es el día. Arreglé nuestras cosas en un bulto pequeño, apenas lo esencial.
Josefina nos encontrará en la parada del autobús al mediodía. Armando está en la maderería. Cuando vuelva, ya estaremos lejos. Sé que nos va a buscar, pero León es lo suficientemente grande para escondernos. Y mi hermano Justino prometió ayuda. Que Dios me perdone, pero ya no puedo vivir así, con miedo constante, viendo a mi hija crecer en este ambiente. Lo que él me hace en el sótano, las lecciones, como las llama. Ninguna mujer debería soportar esto. Y tengo miedo de lo que pueda pasar con Lalia cuando sea mayor. A veces, el modo en que la mira. La última página estaba manchada, como si hubiera sido mojada y después se hubiera secado. Solo después me di cuenta de que eran lágrimas. Las lágrimas de mi madre, mezcladas ahora con las mías. Él volvió más temprano, encontró el bulto. Está furioso como nunca lo vi. Me está arrastrando al sótano. Conseguí traer este diario conmigo, escondido en el bolsillo del delantal. Si algo me ocurre, quien encuentre esto, por favor, proteja a mi Lalia. Él no va a parar, él va... La frase terminaba allí, en un trazo tembloroso que salía de la página. Fue el último pensamiento que mi madre registró antes de... No conseguía respirar por algunos segundos. Era como si todo el aire hubiera sido aspirado del sótano. Mi padre no era apenas un hombre amargado por la pérdida de la esposa. Él era el asesino de ella. Y todo ese tiempo yo estaba viviendo con un monstruo que mató a mi madre, sufriendo el mismo tipo de abuso que ella sufrió, encerrada en el mismo sótano donde ella dio su último suspiro. En aquel momento, algo cambió dentro de mí. El miedo no desapareció. En realidad, se hizo aún más intenso. Pero ahora había otra cosa junto con él. Rabia. Una rabia fría y calculada que nunca había sentido antes. Y junto con la rabia, una determinación feroz. Yo no tendría el mismo destino que mi madre. Yo no moriría en aquel sótano. Pero estaba esposada a un caño con el tobillo hinchado de la última lección, en una casa aislada en las afueras de un pueblo donde nadie cuestionaba al pobre viudo. ¿Cómo escaparía? Oí pasos en la parte de arriba de la casa. Papá había vuelto. Rápidamente, escondí el diario debajo de mi falda y sequé las lágrimas con la manga de la blusa. Cerré los ojos y fingí estar durmiendo, algo que había aprendido a hacer muy bien a lo largo de los años. Los escalones de la escalera crujieron con su peso. El olor a tequila llegó antes incluso de que encendiera la luz débil del sótano. ¿Ya aprendiste tu lección por hoy, niña? Su voz estaba arrastrada por la bebida. Eso podía ser bueno o muy, muy malo, dependiendo de su humor. Sí, papá, respondí con la voz más sumisa que conseguí. Él me miró fijamente por un tiempo que pareció una eternidad, balanceándose levemente, los ojos entrecerrados, evaluándome. Finalmente sacó la llave de las esposas del bolsillo y me liberó. Sube y prepara algo para que yo coma, y no me hagas arrepentirme de haber sido bueno contigo hoy. Me arrastré escaleras arriba, escondiendo el dolor en cada escalón, el diario de mi madre firmemente sujeto entre la cintura de la falda y mi piel. Aquel libro ahora era mi única esperanza, mi única arma. En los días que siguieron, viví en un estado de alerta constante. De día continuaba siendo la misma niña sumisa y callada que mi padre esperaba. Iba a la escuela, volvía directo a casa, hacía mis tareas sin quejarme. Pero por la noche, cuando él se dormía en el sofá después de las botellas de tequila, yo planeaba. Primero encontré un nuevo escondite para el diario de mi madre, una tabla suelta debajo de mi cama, donde ya guardaba mi propio diario. Allí los dos libros quedaron juntos, el de ella contando el pasado trágico, el mío registrando el presente angustiante y los planes para un futuro incierto. Dulce notó el cambio en mí, aunque yo intentaba esconderlo. «Estás diferente», comentó bajito durante la clase. «Tus ojos parecen los de alguien mayor». No le conté todo, claro, pero dejé escapar algunas frases, lo suficiente para que entendiera la gravedad de la situación. Si algún día no aparezco en la escuela por más de 2 días, busca a la maestra Genoveva. Hablé intentando parecer casual. Dile que vaya hasta mi casa con alguien de la policía. Los ojos de Dulce se agrandaron,
Pero ella solo asintió sin hacer preguntas. Era eso lo que más admiraba en ella. Sabía cuándo no preguntar. En casa, las lecciones continuaron, pero ahora que sabía la verdad, cada palabra de mi padre tenía un significado diferente. Cuando decía, tu madre era débil, no aguantó, yo entendía lo que realmente quería decir. Cuando amenazaba que yo acabaría como ella si no aprendía a obedecer. No era una advertencia, era una confesión. La peor lección ocurrió un mes después de que encontré el diario. Fue un sábado por la noche, después de que volvió de la cantina más embriagado de lo normal. Había perdido dinero en el juego de cartas y, como siempre, necesitaba desquitarse con alguien. Encontró una excusa cualquiera. Creo que fue una camisa mal planchada y me arrastró al sótano. Esta vez la disciplina fue tan severa que pensé que no sobreviviría. Entre los golpes, él hablaba cosas inconexas, mezclando mi nombre con el de mi madre, como si no supiera más a quién estaba castigando. ¿Pensaste que podías dejarme, Celestina? ¿Pensaste que ibas a huir con la niña? Nadie me deja, nadie. Cuando finalmente paró, caí en el suelo frío del sótano, semiconsciente. Él me dejó allí, sin siquiera tomarse la molestia de esposarme esta vez. Tal vez pensó que no tendría fuerzas para subir las escaleras, y casi no las tuve. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. La voz de mi madre, a través de aquellas páginas del diario, me daba una fuerza que no sabía que poseía. Me arrastré hasta el rincón donde estaba el ladrillo suelto, ahora mi escondite particular, y saqué de allí un pequeño espejo roto que había guardado días antes. En el reflejo tembloroso, vi mi rostro hinchado, con un corte en la ceja y el labio partido. Pero lo que más me asustó fueron mis ojos. Parecían los ojos de mi madre en la última foto que teníamos de ella. Los ojos de alguien que sabía que necesitaba huir o morir intentándolo. Fue aquella noche, acostada en el suelo de aquel sótano que había sido testigo de tanto sufrimiento, que tomé mi decisión. No intentaría huir como mi madre. Eso le había costado la vida. Yo enfrentaría al monstruo y usaría la única arma que tenía, la verdad. 3 días después de aquella noche terrible en el sótano, todavía con marcas moradas por el cuerpo y dolores que me hacían contener la respiración al menor movimiento, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Era un martes. Lo recuerdo bien porque tenía examen de matemáticas en la escuela. Fui a clase como siempre, manteniendo aquella máscara de normalidad que aprendí a usar también. Nadie cuestionaba mucho. Algunas niñas cuchicheaban cuando yo pasaba. Los maestros a veces lanzaban miradas preocupadas, pero enseguida desviaban la vista. En San Miguel, en los años 60, lo que ocurría dentro de casa quedaba dentro de casa. Durante el recreo, encontré a Dulce detrás del edificio de la escuela, nuestro lugar secreto donde compartíamos historias y sueños. Aquella vez, sin embargo, no había sueños para compartir. Necesito que guardes esto, dije, entregándole un sobre cerrado. Dentro estaba una carta detallada sobre todo lo que ocurría en mi casa, junto con la localización exacta de donde había escondido los 2 diarios, el mío y el de mi madre. Si algo me pasa, entrégaselo a la maestra Genoveva, solo a ella, ¿entendiste? Dulce cogió el sobre con manos temblorosas. ¿Qué vas a hacer, Lali? Era la única que me llamaba así, un apodo cariñoso que sonaba extraño en aquel momento, cargado de miedo. Voy a acabar con esto, respondí con una calma que no sentía de verdad, de una manera u otra. Volví a casa después de la clase con un peso en el estómago que nada tenía que ver con hambre. Papá no estaba, probablemente en la maderería o ya en la cantina. Aproveché para coger los diarios del escondite y ponerlos debajo del colchón, más accesibles para lo que estaba por venir. Preparé la cena, como siempre, arroz, frijoles y un pedazo de carne seca guisada con papas. El olor llenó la cocina pequeña, pero mi estómago estaba tan cerrado que la idea de comer cualquier cosa me daba náuseas. Puse la mesa, arreglé todo como a él le gustaba y esperé. El chirrido de la puerta anunció su llegada poco después de que el sol se pusiera.
Reconocí por el ruido de los pasos que ya había pasado por la cantina después del trabajo. No estaba completamente borracho, lo que era peor. En aquel estado intermedio, se quedaba más atento, más cruel. «Qué buen olor», dijo al entrar, tirando el sombrero sobre la silla. Sus ojos me examinaron rápidamente, buscando algo para criticar. «Al menos una cosa sabes hacer bien». Nos sentamos a la mesa en silencio. Él comía con gusto, mientras yo apenas empujaba la comida de un lado a otro del plato. Mi garganta parecía cerrada por un nudo invisible. «¿No vas a comer?», preguntó entre un bocado y otro. Desperdiciar comida es falta de respeto. «No tengo hambre», respondí bajito. Él soltó el tenedor con fuerza sobre el plato, haciendo un ruido que me hizo encogerme por reflejo. «¿No tienes hambre? ¿Tienes idea de cuánto cuesta poner comida en esta mesa? ¿Crees que el dinero cae del cielo?». Era siempre así como comenzaba. Una pequeña chispa que él alimentaba hasta convertirse en un incendio incontrolable. Normalmente me disculparía, comería forzada, haría cualquier cosa para apaciguarlo. Pero aquella noche algo había cambiado dentro de mí. «Encontré el diario de ella», dije, las palabras saliendo casi sin mi permiso. El tiempo pareció congelarse. Él se quedó inmóvil, el tenedor a medio camino de la boca, los ojos fijos en mí, como si hubiera visto un fantasma. Y de cierta forma, realmente lo había visto. «¿De qué estás hablando, niña?». Su voz salió diferente, más aguda, casi irreconocible. «El diario de mi madre», continué, sintiendo un temblor en las manos que intenté esconder debajo de la mesa. «Aquel que ella escribió hasta el último día, hasta la hora en que tú la arrastraste al sótano». Él soltó el tenedor, que cayó con un tintineo metálico en el plato. Su rostro pasó por varias expresiones en segundos: sorpresa, miedo, rabia, hasta fijarse en una máscara dura que yo conocía demasiado bien. «No sabes de lo que estás hablando», dijo, levantándose lentamente de la silla. «Tu madre murió de tétanos, todo el mundo lo sabe». También me levanté, retrocediendo algunos pasos en dirección a mi cuarto. No era una retirada, era estrategia. «Ella lo escribió todo, papá». «¿Cómo la tratabas? ¿Cómo intentó huir conmigo a León? ¿Cómo la encontraste preparando las cosas aquel día de lluvia?». Él avanzó en mi dirección, el rostro contorsionado en una furia que hizo que mi sangre se helara. «¿Dónde está ese diario? Dámelo ahora». Corrí hacia el cuarto con él, pisándome los talones. Saqué el diario de mi madre de debajo del colchón y lo apreté contra mi pecho. «Está todo aquí», dije, con la voz temblando, pero decidida. «Todo lo que le hiciste a ella, todo lo que vienes haciéndome a mí. Dame eso». Él avanzó intentando arrancar el cuaderno de mis manos, pero yo me aparté. «Si haces eso, todo el mundo lo sabrá», grité con un coraje que no sabía que poseía. «Hice copias de las partes importantes, están guardadas en un lugar seguro. Si algo me pasa, la maestra Genoveva las recibirá junto con una carta mía, contándolo todo». Era parcialmente verdad. No había hecho copias, pero la carta con Dulce contenía detalles suficientes y los diarios estaban mencionados en ella. Él se detuvo jadeante, los ojos inyectados, recorriendo mi rostro en busca de alguna señal de farol. «Estás mintiendo», dijo, pero había una nota de incertidumbre en su voz. «¿Quieres arriesgarte? Todo el pueblo va a saber lo que ocurre en este sótano, lo que le pasó a mi madre. El jefe de la policía, Osvaldo, es amigo del director de la escuela, ¿sabías? Él va a adorar saber la verdad sobre el pobre viudo de San Miguel». La mención al jefe de policía hizo que su rostro palideciera. Incluso en un pueblo pequeño, donde los asuntos de familia eran frecuentemente ignorados, un asesinato era otra historia. «Tu madre era débil», dijo, la voz ahora un siseo cargado de odio. «No aguantó la presión, yo solo la discipliné como hacía contigo. Fue un accidente». «Tú la mataste», respondí, sorprendida con la firmeza en mi voz. «Y vienes torturándome desde entonces en el mismo lugar donde ella murió». Hubo un momento de silencio tenso,
donde apenas nuestras respiraciones pesadas llenaban el cuarto pequeño. Entonces, algo inesperado ocurrió. Mi padre, aquel hombre que siempre me pareció un gigante aterrador, se derrumbó. No físicamente, continuó de pie, imponente como siempre, pero algo en sus ojos cambió, como una luz que se apaga. «Tú no entiendes», murmuró pasando la mano por el cabello ya escaso. «Ella iba a dejarme, iba a llevarte. ¿Qué iban a decir los hombres de la maderería? ¿Qué iban a hablar todos a mis espaldas? Allá va Armando, el hombre al que su mujer abandonó». En aquel instante, vi a mi padre como realmente era. No un monstruo invencible, sino un hombre patético, débil, consumido por el propio ego y orgullo herido. Un hombre que prefería matar a la mujer a ser abandonado por ella. «Me voy de aquí», declaré, todavía apretando el diario contra mi pecho como un escudo. «Me voy a casa de tía Josefina. Si intentas impedírmelo, si vienes detrás de mí, juro que entrego estos diarios al jefe de policía». Él me miró largamente, los ojos ahora vacíos de cualquier emoción que yo pudiera reconocer. Finalmente dio media vuelta y salió del cuarto, sin decir una palabra. Oí sus pasos pesados atravesando la sala, la puerta de entrada cerrándose y después el silencio. Me quedé parada allí, temblando de pies a cabeza, sin creer lo que acababa de pasar. Había enfrentado a mi verdugo, había mirado a la cara al hombre que mató a mi madre y lo había hecho retroceder, pero sabía que no estaba segura. No, todavía no. Rápidamente cogí un bulto de ropa y metí lo mínimo necesario. 2 mudas de ropa, el diario de mi madre, mi propio diario y la muñeca Catarina, compañera silenciosa de tantas noches de terror. Puse todo en una bolsa de tela y salí por la parte de atrás de la casa, corriendo por el caminito de tierra en dirección al pueblo. Era una noche de luna llena, lo que facilitaba ver el camino. Aún así, tropecé varias veces, el miedo haciéndome mirar constantemente hacia atrás. Cada sombra parecía ser mi padre viniendo a buscarme. Cada ruido del bosque me hacía congelar de pavor. Llegué a casa de tía Josefina, cerca de la medianoche, empapada de sudor, los pies sangrando por los cortes en las piedras del camino. Golpeé la puerta con toda la fuerza que tenía, rezando para que ella estuviera en casa y no en casa de la comadre, donde a veces dormía. La luz de un quinqué se encendió allá adentro. Hubo pasos y entonces la voz de ella asustada. «¿Quién está ahí a esta hora?» «Soy yo, tía, yo, Lalia». La puerta se abrió, revelando el rostro somnoliento y preocupado de mi tía. «Niña de Dios, ¿qué pasó?» Caí en sus brazos, sollozando, sin conseguir formar palabras coherentes. Ella me empujó para adentro, cerró la puerta con llave y me sentó en una silla en la cocina pequeña, pero acogedora. Él, intenté decir entre sollozos. «Respira primero», dijo ella, colocando una taza de agua fresca en mis manos. «Bebe, cálmate». Bebí el agua a grandes tragos, sintiendo la garganta arañar por la sequedad y por el llanto. Cuando finalmente conseguí calmarme un poco, coloqué el diario de mi madre sobre la mesa. «Encontré esto», dije simplemente. Tía Josefina miró el cuaderno gastado, reconociéndolo inmediatamente en sus ojos. «¿Dónde?» «En el sótano, escondido detrás de un ladrillo suelto». Ella cogió el diario con manos temblorosas, abriéndolo y reconociendo la letra de la hermana. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro arrugado mientras leía las primeras páginas. «Yo siempre lo supe», murmuró, más para sí misma que para mí. Sabía que no podía haber sido apenas un accidente. Tu madre tenía tanto miedo de él. El día que ella murió, ella me había pedido que la encontrara en la parada del autobús. Cuando no apareció, fui hasta tu casa, pero tu padre dijo que ella se había lastimado, que el médico ya estaba allá. Nunca me dejó verla bien en el velorio. El ataúd estaba cerrado. Sus palabras confirmaban todo. El último plan de fuga de mi madre, el encuentro marcado con tía Josefina, el ataúd cerrado para esconder las verdaderas causas de la muerte. Él la mató, dije, sintiendo un peso inmenso al pronunciar aquellas palabras en voz alta. Y ahora,
Cuando lo confronté con el diario, amenacé con contárselo a todos. Él. ¿Qué, mi hija? Tía Josefina sujetó mis manos, sus ojos ansiosos, fijos en los míos. Él no lo negó. Dijo que fue un accidente, que solo la estaba disciplinando como hace conmigo, y después salió, se fue de casa. Mi tía me abrazó fuerte, el olor familiar de su jabón casero de ruda, trayéndome un consuelo que no sentía desde hace años. No vuelves más a aquella casa, declaró con una firmeza sorprendente para una mujer siempre tan dulce y calmada. Nunca más. Mañana mismo vamos a la policía con este diario. Aquella noche dormí en el cuartito del fondo de la casa de tía Josefina, la Catarina abrazada contra el pecho, el cuerpo dolorido, pero el alma, por primera vez en muchos años, sintiendo una leve brisa de libertad. No era el fin de mi prueba, lejos de eso, pero era el comienzo del fin. Poco sabía yo que mi padre, en aquel exacto momento, estaba sentado en la mesa de la cocina de nuestra casa, una botella de tequila a la mitad frente a él, escribiendo algo en un papel amarillento. Una carta que sería encontrada a su lado a la mañana siguiente, cuando el capataz de la maderería, preocupado por su ausencia en el trabajo, fuera hasta nuestra casa y lo encontrara frío e inmóvil, con el viejo revólver todavía en la mano y un agujero oscuro en la sien derecha. El sótano finalmente había reclamado su última víctima. Casi no conseguí dormir aquella noche en casa de tía Josefina. Incluso con la puerta cerrada con llave y la silla apoyada en la manija, hábito que cargué por décadas después, cada crujido de la madera me hacía sentar en la cama, corazón acelerado. Ya cerca del amanecer, finalmente me dormí, exhausta de tanto llorar. El ruido en la puerta me despertó sobresaltada. Mi primer pensamiento fue que papá había venido a buscarme. Me encogí contra la pared, abrazando la Catarina con fuerza, cuando oí la voz de tía Josefina, entrecortada por el llanto. «Lali, mi hijita, ha pasado algo». Abrí la puerta para encontrar a mi tía con ojos hinchados al lado del jefe de policía Osvaldo. El hombre grandote que siempre me dio miedo parecía más pequeño aquella mañana. Sombrero en las manos, ojos bajos. «Niña», comenzó carraspeando, «tu padre fue encontrado hoy temprano. Él se hizo daño». El mundo pareció desacelerar. Las palabras llegaban como a través del agua. «¿Muerto?», fue todo lo que conseguí preguntar. El jefe de policía asintió desviando la mirada. Dejó una carta, confesó todo. No lloré. No sentí alivio ni tristeza, no sentí nada. Un vacío enorme como el cielo sobre San Miguel. Mientras tía Josefina sollozaba, murmurando oraciones por el alma del cuñado, la misma alma que había mandado a su hermana a la tumba, yo apenas me senté en la silla de la cocina, el diario de mi madre todavía apretado contra el pecho. Los días siguientes pasaron como un borrón. El entierro fue rápido, y pocos comparecieron. El pueblo entero ya comentaba sobre la carta confesión, sobre el diario, sobre los años de abuso que sufrí. Los mismos vecinos que fingían no ver los moretones, ahora susurraban al verme pasar. «Pobrecita». Ese murmullo de falsa compasión me dolía más que cualquier cinturón. Una semana después del entierro, el abogado Mauricio Peixoto, único del pueblo, nos llamó para discutir lo que llamó de patrimonio, palabra que aprendí aquel día. La casa, el terreno, las pocas pertenencias de mi padre, todo quedaría para mí, su única heredera, pero yo no quería nada de aquello. Cada tabla de aquella casa guardaba un grito, cada rincón un terror. «Venda todo», dije para asombro del abogado. «Quiero el dinero para irme de aquí». Tía Josefina me miró asustada. «Pero niña, solo tienes 14 años, no puedes salir por ahí sola». Fue cuando Dulce entró en la conversación. Ella había venido a visitarme todos los días desde lo ocurrido, trayendo sus libros para distraerme, sentándose a mi lado en silencio cuando las palabras faltaban. «Mi tía Hortensia vive en la Ciudad de México. Ella», dijo, «es profesora en una escuela para señoritas. Tal vez puedan aceptar a Lali allá».
Aquello fue el primer rayo de esperanza en días tan oscuros. Ciudad de México, la ciudad grande que siempre pareció tan distante e inalcanzable. Un lugar donde nadie conocía mi historia, donde yo podría ser apenas yo, Lalia, no la hija del asesino o la niña del sótano. Tía Josefina se resistió al principio. Puedes quedarte conmigo, Lali, no necesitas irte. Pero yo necesitaba aire nuevo, calles sin recuerdos, un cielo que no hubiera sido testigo de mi sufrimiento. Necesito irme, tía. No consigo respirar en este pueblo. La venta de la casa y de los bienes fue más rápida de lo que esperábamos. Un comerciante de Dolores Hidalgo, que quería expandir sus negocios, compró todo sin regatear, probablemente por la incomodidad de negociar con una huérfana. El dinero no era mucho, pero suficiente para el pasaje y algunos meses en la capital. En la víspera de mi partida, volví una última vez a aquella casa. Tía Josefina no entendió por qué quería volver, pero no me lo impidió. Solo no te demores, el autobús sale temprano mañana. Caminé sola por el camino de tierra. El sol teñía el cielo de rojo sangre cuando llegué a la puerta de madera gastada. La casa parecía más pequeña, de alguna forma, menos amenazadora. Entré sin encender las luces. No las necesitaba para encontrar mi camino. Fui directo al sótano. Cada escalón crujiendo bajo mis pies hizo que mi corazón se acelerara con recuerdos de terror. Encendí el viejo quinqué que todavía estaba colgado en el gancho. Las sombras bailaron en las paredes húmedas como fantasmas familiares. Allí en el rincón donde el ladrillo suelto había revelado el diario de mi madre, me arrodillé y toqué la tierra apisonada. «Mamá», susurré al silencio, «me estoy yendo. Voy a vivir la vida que tú soñaste para mí. Juro que nunca voy a dejar que nadie me disminuya de nuevo». Saqué de la bolsa que traía conmigo una pequeña caja de cerillos. Con cuidado encendí uno y observé la pequeña llama tremelucir. Sería tan fácil dejarlo caer allí en aquel suelo de madera vieja. Tan fácil ver todo convertirse en cenizas. Pero no. La muerte de mi padre ya había cerrado un ciclo. Iniciar otro con destrucción no traería paz. Apagué el cerillo, guardé la cajita en el bolsillo y subí las escaleras. En el cuarto que fue mío por tantos años, dejé apenas una cosa: la muñeca Catarina sentada sobre el colchón desnudo. Mi testigo silenciosa se quedaría atrás, guardando en aquellas paredes las historias que yo llevaría conmigo. A la mañana siguiente, bajo un cielo lavado por la tempestad de la madrugada, subí al autobús con una pequeña maleta de ropa, los 2 diarios escondidos en el fondo y un sobre con el dinero de la venta cosido en el forro del abrigo. Idea de tía Josefina, siempre práctica. La ciudad grande tiene muchos maleantes, niña. Dulce y su madre me acompañaron hasta la terminal. Doña Edith, que nunca había sido muy cercana, me abrazó con fuerza sorprendente. «Escribe cuando llegues», pidió, secando una lágrima. «Déjanos saber que estás bien». Dulce, mi única amiga, me entregó un paquete envuelto en papel madera. «Solo ábrelo cuando estés en el camino», dijo con la voz entrecortada. Nos abrazamos largamente, sin palabras. Nunca las necesitamos mucho. Tía Josefina lloró copiosamente, alternando entre consejos prácticos y bendiciones. «Ten cuidado con los hombres», alertó, arreglando mi cabello por 10ª vez. «Y nunca te duermas sin rezar un Padre Nuestro y un Ave María». Cuando el autobús finalmente partió, me quedé mirando por la ventana hasta que las 3 figuras se volvieron apenas puntos en la distancia. San Miguel de Allende quedaba atrás con sus secretos, dolores y cicatrices. Frente a mí, un mundo desconocido y aterrador, pero mío para explorar. Solo entonces abrí el paquete de Dulce. Era un libro de poesías de Octavio Paz y una nota. «Para cuando te falten las palabras, úsalas de él. Un día escribirás las tuyas propias. Tu amiga para siempre, Dulce». Lloré entonces por primera vez desde la muerte de mi padre, no por él, no por el pasado, sino por las posibilidades que se abrían frente a mí, como el horizonte sin fin, por la ventana del autobús. El viaje a Ciudad de México fue largo y agotador.
3 días de carreteras llenas de baches, paradas en terminales polvorientas, noches mal dormidas en asientos incómodos durante las conexiones. Pero cada kilómetro me alejaba del sótano, de las esposas, de los gritos nocturnos. Cada sacudida del autobús sacudía lejos, un poco del miedo que cargaba en mis hombros de niña. Cuando finalmente llegué a la capital en marzo de 1962, el impacto fue inmenso. Nunca había visto tantos edificios, tantos coches, tantas personas apuradas. El ruido era ensordecedor para alguien acostumbrada al silencio opresivo de San Miguel. Me perdí 2 veces antes de encontrar la dirección de la tía de Dulce, anotada en un papel arrugado en el bolsillo. Doña Hortensia no se parecía en nada a la sobrina. Era una mujer alta, delgada, de expresión severa y postura impecable, pero sus ojos tenían la misma bondad cuando me recibió en la puerta del pequeño departamento en el centro de la ciudad. «¿Así que tú eres Lalia?», dijo, examinándome de la cabeza a los pies. «Dulce me contó tu historia, parte de ella, al menos». Su mirada se posó en los moretones ya amarillentos en mis brazos, visibles a pesar del abrigo. «Bienvenida a tu nueva vida, niña». Y fue así como comencé de nuevo. Doña Hortensia consiguió matricularme en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, donde ella daba clases de literatura. No como alumna interna. El colegio era para muchachas de familias acomodadas, pero en régimen especial, como caso social, término que solo entendí años después. Alquilé un cuartito en la pensión de doña Genoveva, una señora canaria que trataba a todas las huéspedes como hijas. «Niña tan jovencita sola en el mundo», repetía mientras me servía un cucharón más de sopa. «Tienes que comer para estar fuerte». El dinero de la venta de la casa duró poco más de 6 meses. Pronto necesité encontrar trabajo. Comencé lavando platos en una pastelería cerca de la escuela, después de las clases. Doña Selma, una descendiente de italianos de voz alta y corazón aún más grande, pronto percibió mi interés por los libros de recetas. «¿Quieres aprender a hacer dulces, niña?», preguntó un día, mientras yo secaba los moldes, mirando fascinada los pasteles que salían del horno. «Puedo enseñarte si quieres». Fue mi primera oportunidad real de elección, de hacer algo porque yo quería, no por miedo u obligación. «Quiero sí, doña Selma, mucho». A los 16 años ya hacía los mejores chocolates de la pastelería. A los 17 tenía mi propia vitrina de dulces. El dinero no era mucho, pero permitía pagar la pensión y guardar un poco. En las horas libres continuaba estudiando vorazmente. Doña Hortensia, viendo mi sed por conocimiento, me prestaba libros a los que jamás habría tenido acceso de otra forma. Fue ella también quien me incentivó a presentarme al examen de admisión para la Facultad de Letras. «Tienes talento con las palabras, Lalia. No lo desperdicies». En 1966, a los 19 años, entré en la Universidad Nacional Autónoma de México, la primera de mi familia en pisar una institución de enseñanza superior. Trabajaba de día en la pastelería, estudiaba de noche, dormía pocas horas, pero cada página leída, cada nota buena, cada elogio de los profesores era una victoria contra el fantasma de mi padre, que todavía a veces me visitaba en pesadillas. Fue en la facultad que conocí a Héctor. Él era profesor asistente de literatura mexicana, apenas 8 años mayor que yo, pero con una sabiduría en los ojos que me cautivó desde el primer día. Diferente de los otros hombres, él nunca intentó impresionarme. Conversaba conmigo sobre libros, poemas, ideas, como si yo fuera igual a él, algo que nunca había experimentado. Nuestro primer encuentro fue en un café cerca de la universidad para discutir un trabajo sobre Juan Rulfo. Conversamos hasta que el lugar cerró. Cuando me acompañó hasta la parada del autobús, no intentó tocarme, no invadió mi espacio, apenas preguntó: «¿Podemos continuar esta conversación otro día?». Continuamos por meses. Encuentros en cafés, caminatas por el centro histórico, tardes enteras en la biblioteca. Él siempre respetuoso, paciente, atento a mis límites invisibles. Yo, desconfiada, esperando que la máscara cayera, el monstruo apareciera, como ocurrió con mi padre. En una noche de invierno particularmente fría,
Después de acompañarme hasta la pensión, Héctor sujetó mi mano por primera vez, un toque tan leve que casi no lo sentía a través de los guantes de lana. «Lali», dijo con aquella voz calma que me tranquilizaba por dentro, «creo que me estoy enamorando de ti». Me congelé. El miedo, aquel viejo conocido, subió por mi columna. Solté mi mano, retrocedí un paso. «Tú no me conoces de verdad», respondí, la voz temblorosa. «Entonces déjame conocerte», pidió sin avanzar, respetando mi distancia. «Tu pasado, tus miedos, tus sueños, todo». Aquella noche, en la cocina silenciosa de la pensión, mientras todos dormían, le conté todo. El sótano, las lecciones, el diario de mi madre, la muerte de mi padre. Le mostré las cicatrices, no apenas las visibles en las muñecas, donde las esposas mordían, sino las invisibles, las que cargaba en el alma. Héctor lloró, no de pena, sino de rabia, de indignación por lo que viví. Cuando terminé, él no intentó abrazarme, no ofreció palabras vacías de consuelo, apenas dijo: «Gracias por confiar en mí con tu historia. Eres la persona más valiente que jamás conocí». Nos casamos en 1968. Fue una ceremonia sencilla en el registro civil, seguida de un almuerzo en la pastelería, donde yo todavía trabajaba. Tía Josefina vino de San Miguel, envejecida, pero con los mismos ojos bondadosos. Dulce estaba allí con el novio, un muchacho de León, que conoció en la facultad. Doña Hortensia, orgullosa, como si yo fuera su hija, doña Genoveva, llorando más que todos. Doña Selma dirigiendo la cocina, garantizando que todo saliera perfecto. Nuestro departamento era pequeño, pero lleno de libros y luz natural. En los primeros meses me despertaba sobresaltada en medio de la noche, confusa por estar en un lugar seguro, asustada con la presencia de alguien a mi lado. Héctor nunca se quejó. Apenas encendía la lámpara de noche, me ofrecía agua. Esperaba pacientemente a que la tempestad dentro de mí pasara. En 1970 me gradué en letras y comencé a dar clases en un colegio estatal. Al año siguiente, inicié un posgrado en literatura mexicana. En 1972, algo que jamás imaginé posible, descubrí que estaba embarazada. El miedo fue inmediato y avasallador. ¿Qué tipo de madre sería yo con todas mis cicatrices? ¿Cómo podría proteger a un niño cuando no pude protegerme a mí misma? Héctor sujetó mis manos temblorosas aquella noche en que conté la novedad, la prueba positiva todavía sobre la mesa de la cocina. «Lali», dijo él con aquella certeza tranquila que siempre me anclaba, «vas a ser una madre extraordinaria, exactamente porque sabes lo que es crecer sin amor. Tú nunca, jamás repetirás los errores de tu padre». Nuestro hijo Vinicio nació en una madrugada lluviosa de marzo de 1973. Cuando lo pusieron en mis brazos, tan pequeño, tan frágil, hice un juramento silencioso. «Tú nunca conocerás el miedo que conocí, nunca». Ese mismo año, el fantasma de mi pasado llamó a la puerta una última vez. Una carta de San Miguel del nuevo jefe de policía informaba que durante una reforma en mi antigua casa habían encontrado huesos humanos enterrados en el sótano bajo el entarimado. Huesos de mujer adulta. El cuerpo de mi madre escondido todos aquellos años debajo de mis pies, mientras mi padre gritaba que ella había sido enterrada en el cementerio municipal. Una mentira más desenmascarada. Un horror más revelado. Me derrumbé en los brazos de Héctor, llorando todas las lágrimas que había guardado. No volví para el entierro oficial. No conseguiría pisar aquel pueblo nuevamente. Tía Josefina cuidó de todo, y finalmente mi madre recibió los honores fúnebres que merecía. Y yo, con mi bebé en brazos y mi marido a mi lado, hice mi propio ritual de despedida en Ciudad de México. Encendí una vela, leí algunas páginas del diario de ella y finalmente la dejé ir. La vida siguió. Tuvimos más 2 hijos, Elena en 1975 y Eduardo en 1978. Compré mi propia pastelería, especializándome en dulces finos para eventos. Héctor se convirtió en profesor titular de literatura. Construimos una vida que, en mis momentos más desesperados en el sótano de San Miguel, jamás creí posible.
El dolor nunca desapareció completamente. Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar totalmente, pero aprendí a convivir con las cicatrices, a honrarlas como parte de mi historia de supervivencia. Y cuando el peso de los recuerdos se volvía demasiado grande, comencé a escribir, primero solo para mí, en cuadernos que guardaba en el cajón del escritorio. Después, animada por Héctor, historias ficticias que, de alguna forma, siempre reflejaban fragmentos de mi propio viaje. Hasta que a los 50 años publiqué mi primer libro, una novela sobre una niña que encuentra la libertad a través de las palabras. El diario de mi madre permaneció conmigo, guardado en una pequeña caja de cedro que Héctor me dio de regalo en nuestro 10º aniversario de boda. No lo leía con frecuencia. Algunas páginas eran demasiado dolorosas, pero su presencia era un recordatorio constante de la verdad que me salvó, del coraje que mi madre tuvo y que de alguna forma pasó a mí. En 1997, cuando Vinicio me dio mi primer nieto, Arturo, algo sanó definitivamente dentro de mí. Sosteniendo a ese bebé, viendo a mi hijo ser el padre amoroso que nunca tuve, sentí que el ciclo de dolor había sido finalmente roto. Aquella noche, lloré en los brazos de Héctor, no de tristeza, sino de profunda gratitud por la vida que habíamos construido juntos, por la familia que crecía en amor, no en miedo. Hoy, sentada en esta mecedora en mi escritorio en Tepoztlán, mirando por la ventana, los jacarandás florecidos en el patio, a veces me pregunto si aquella niña asustada del sótano podría imaginar la mujer en que me convertí. Llegué a este pueblecito de Morelos hace casi 10 años, en 2016. Fue después de que Héctor partió, llevado por un infarto fulminante mientras dormía. 48 años juntos, una vida entera compartida y en un suspiro él se fue. Sin despedidas, sin últimas palabras, apenas el silencio de una mañana de domingo y el lado vacío de la cama. El duelo fue un abismo diferente de todo lo que ya había enfrentado. El dolor del sótano era agudo, cortante, como vidrio quebrado. La ausencia de Héctor era un vacío infinito, una falta constante que hacía que el aire fuera demasiado escaso para respirar. Nuestro departamento en Ciudad de México, antes tan acogedor, se convirtió en un museo de recuerdos que me sofocaban. Fue mi hija Elena quien sugirió el cambio. Ella se había casado con un médico que recibió una propuesta para dirigir el pequeño hospital de Tepoztlán. «Ven con nosotros, mamá», insistió. Un lugar nuevo, una oportunidad de recomenzar. Recomenzar a los 68 años parecía una locura. Pero cuando ya has sobrevivido a lo que sobreviví, cuando ya has enfrentado tu propio infierno y salido de él para contar la historia, quizás la locura sea apenas un paso más en el camino. Vendí el departamento y la pastelería en Ciudad de México. Compré esta casa de corredor amplio y jardín generoso a 10 minutos en coche de la casa de Elena. Traje apenas lo esencial, mis libros, algunos recuerdos y la cajita de cedro con el diario de mi madre. Al principio, el silencio de esta casa me asustaba. Después de décadas en la agitación de la Ciudad de México, el ritmo lento de Tepoztlán parecía casi irreal. Las noches eran demasiado oscuras, las mañanas demasiado quietas. Pasé semanas apenas existiendo, moviéndome por la casa como un fantasma, yendo a casa de Elena para la comida del domingo, viendo a los nietos crecer sin realmente participar en la vida. Fue Arturo, mi nieto mayor, ahora un hombre de 28 años, profesor de historia, quien me trajo de vuelta. En una de sus visitas, trajo una caja empolvada que encontró en el desván de la casa de sus padres. «Abuela, encontré tus manuscritos antiguos», dijo, colocándola sobre la mesa de la cocina. «¿Por qué dejaste de escribir después del tercer libro?» Miré aquellos cuadernos amarillentos, borradores de lo que podría haber sido, historias inacabadas. «La vida sucedió, hijo», respondí, pasando la mano sobre las tapas. «Después que tu abuelo enfermó, no encontré más las palabras». Arturo me miró con aquellos ojos que tanto recuerdan a los de Héctor. La misma curiosidad, la misma gentileza.
Tal vez sea hora de encontrarlas nuevamente. Aquella noche, después que él se fue, me quedé sentada en el corredor, mirando las estrellas tan brillantes aquí, lejos de las luces de la gran ciudad. Pensé en todo lo que viví, en las historias que llevaba dentro de mí, no solo la mía, sino la de mi madre, de tía Josefina, de Dulce, de todas las mujeres que cruzaron mi camino y me ayudaron a sobrevivir. A la mañana siguiente, compré un cuaderno nuevo. Me senté en este mismo escritorio donde estoy ahora y comencé a escribir. No ficción esta vez, sino memorias. La verdad cruda y brutal de la niña del sótano. Las palabras vinieron como una inundación, un río represado por décadas, finalmente rompiendo el dique. Escribí por días, por semanas. Dormía pocas horas y volvía al cuaderno, como si tuviera miedo de que los recuerdos escaparan si no los capturaba rápidamente. Cuando terminé el primer borrador, se lo mostré apenas a Elena. Ella lo leyó en 2 días, llorando tanto que sus ojos quedaron hinchados. «Mamá», dijo sujetando mis manos, «esto necesita ser publicado». Otras personas necesitan leer esta historia. El proceso fue aterrador. Exponer mi dolor más profundo, revelar secretos guardados por décadas, sentirme nuevamente vulnerable. Pero algo había cambiado en mí. La niña aterrorizada se había transformado en una mujer de 70 años que ya no tenía nada que temer. El Diario del Sótano fue publicado al año siguiente, 2019, por una pequeña editorial de Cuernavaca. No esperaba mucho. Al final, ¿quién se interesaría por la historia de una anciana sobre traumas de infancia? Pero el libro tocó a las personas de una forma que nunca imaginé. Cartas comenzaron a llegar, emails, mensajes en las redes sociales que mis nietos administran para mí. Mujeres de todas las edades, compartiendo sus propias historias de abuso, de silencio, de supervivencia. Hombres agradeciendo por ayudarlos a entender a madres, hermanas, esposas que cargaban heridas invisibles. Su valentía me dio valentía, escribió una joven de 19 años de un pueblecito de Guanajuato que ni aparece en los mapas. Si usted sobrevivió a aquel sótano, yo puedo sobrevivir al mío. Fue cuando entendí que mi historia no era solo mía. Era una luz para otros que todavía vagaban en sus propios sótanos metafóricos, presos por esposas invisibles de miedo, vergüenza o culpa. Publiqué 2 libros más desde entonces. Mi editor Augusto, un joven entusiasta de gafas gruesas, dice que estoy creando un nuevo género, memorias de sanación. Soy invitada a hablar en escuelas, en facultades, hasta en comisarías especializadas en la atención a la mujer. Las primeras veces que hablé en público, temblaba tanto que necesitaba sentarme. La voz fallaba, las manos sudaban, pero cada vez que contaba mi historia, ella perdía un poco de poder sobre mí. Cada vez que alguien me agradecía con lágrimas en los ojos, sentía que el sótano quedaba más distante, sus paredes derrumbándose un poco más. Hoy, a los 78 años, tengo una rutina tranquila y gratificante. Me despierto temprano, hago mi café y vengo a este escritorio, donde paso algunas horas escribiendo. A veces son memorias para un nuevo libro, a veces son respuestas para lectores que me escriben, a veces son apenas reflexiones para mí misma. Los martes y jueves doy clases de literatura en el Centro Comunitario de Tepoztlán. Son grupos pequeños, principalmente de mujeres mayores, que como yo, están redescubriendo las palabras en la madurez. Nos enseñamos unas a otras. Ellas me muestran hierbas del valle que nunca conocí, recetas pasadas por generaciones. Yo les muestro el poder liberador de la escritura. En las tardes de domingo, la casa se llena de ruido. Elena viene con su esposo Carlos y los hijos que todavía viven con ellos, Julia y Felipe, los más pequeños. Arturo aparece con su esposa Bianca, embarazada de mi primer bisnieto. Vinicio y la familia vienen de Ciudad de México cuando pueden. Eduardo, que vive en España, visita 2 veces al año y hacemos videollamadas semanales. Preparamos comidas festivas en el corredor bajo la sombra del árbol de mango que planté cuando me mudé. Reímos, discutimos política, hablamos de libros, planeamos viajes.
La mesa grande se cubre de platillos y jarras de agua de Jamaica. Los niños corren por el jardín, inventando juegos que me hacen recordar la infancia que nunca tuve, pero que pude dar a mis hijos. Miro a todos ellos, mis hijos, nueras, yerno, nietos, y siento una gratitud que desborda. Este es mi verdadero triunfo contra el sótano. Esta familia construida con amor, respeto y gentileza. 3 generaciones que nunca conocieron el terror que conocí, que crecieron sabiendo que son amados incondicionalmente. Por la noche, cuando todos se van y la casa vuelve al silencio, me siento en este corredor con una taza de té. A veces hojeo el diario de mi madre, ya no con dolor, sino con una especie de reverencia. Aquellas páginas manchadas no son más apenas un registro de horror, sino un testimonio de resistencia. A través de ellas, mi madre me salvó incluso después de muerta. A través de ellas encontré no solo la verdad, sino mi propio camino hacia la libertad. Las cicatrices todavía están aquí. Finas líneas blancas en las muñecas donde las esposas cortaban. Marcas invisibles en el alma que a veces duelen en noches de tormenta. Pero aprendí que las cicatrices no son solo recuerdos de dolor, son pruebas de curación, mapas del camino que recorrimos. Dulce todavía está en mi vida, incluso a la distancia. Vive en Monterrey ahora, viuda como yo. Hablamos por teléfono cada semana. Reímos de las mismas bromas, compartimos las pequeñas victorias y derrotas de la vejez. Nunca olvidé que fue ella quien me dio mi primer diario, quien plantó la semilla de la escritura, que décadas después se convertiría en mi salvación. Tía Josefina se fue hace muchos años, pero su espíritu permanece conmigo. En las mañanas en que me despierto con dolores en las articulaciones, preparo el té de hierba luisa que ella me enseñó. Cuando mis nietos tienen pesadillas, les cuento las historias que ella me contaba sobre ángeles de la guarda que velan nuestro sueño. A veces, cuando el viento sopla de un modo especial en las hojas del árbol de mango, oigo la voz de mi madre, ya no en gritos de desesperación, sino en susurros de orgullo. «Lo lograste, mi hija», parece decir. «Rompiste la cadena». Y sí, la rompí. El miedo ya no me define. El sótano ya no me posee. Soy yo, Lalia Mendoza Rivera, escritora, madre, abuela, sobreviviente. Mi historia comenzó en las sombras, pero continúa en la luz, y mientras tenga aliento, continuaré contándola, no solo por lo que fue, sino por lo que puede significar para otros que todavía luchan para encontrar su propia voz en la oscuridad. Mis queridos, estamos llegando al final de esta conversación, de esta historia que guardé por tanto tiempo dentro de mí. Si están viendo hasta aquí, tal vez hayan encontrado algo de su propia historia en la mía. Tal vez ustedes también conozcan las paredes de algún sótano real o metafórico. Quiero mirar directamente a ustedes que están del otro lado de esta pantalla y decirles, no están solos. Su dolor es real, su lucha es legítima y su liberación es posible. Durante mucho tiempo creí que era débil por tener miedo, por llorar en la oscuridad, por temblar al oír pasos en la escalera. Hoy sé que sobrevivir exige una fuerza que pocos comprenden. Si están respirando, a pesar de todo, ya son guerreros. Si me permiten, me gustaría compartir algunas verdades que aprendí a lo largo de este viaje. Su historia no determina su destino. El sótano puede ser parte de su pasado, pero no necesita ser parte de su futuro. Ustedes son mucho más que las peores cosas que les ocurrieron. La vergüenza no es suya para cargar. Pertenece a quienes causaron el dolor, no a quien lo sufrió. Devuelvan esta carga. Nunca fue suya. Busquen ayuda. Acepten manos extendidas. Mi tía Josefina, Dulce, doña Hortensia, no habría sobrevivido sin ellas. En algún lugar existe alguien listo para escuchar su verdad sin juzgar. Su voz es su arma más poderosa. Cuando finalmente dije la verdad, las esposas invisibles comenzaron a romperse. La oscuridad teme más su voz de lo que ustedes temen a la oscuridad. Cada pequeño paso cuenta. Algunos días, apenas levantarse de la cama es una victoria. Celebren cada batalla ganada, por pequeña que parezca.
El perdón no es obligatorio. Nunca perdoné a mi padre por lo que hizo a mi madre, a mí, y está bien. La sanación no exige que absuelvan a quien destruyó partes de ustedes. Ustedes merecen una vida más allá de la supervivencia. No solo existir, sino vivir plenamente con alegría, amor, risas. Eso también es resistencia. Su dolor puede transformarse en propósito. Cuando compartí mi historia, descubrí que podía iluminar el camino para otros. Sus cicatrices pueden convertirse en mapas de esperanza para quien todavía está perdido. Ustedes no son lo que les hicieron. Ustedes son lo que eligen hacer con lo que queda, con cada amanecer, con cada nueva oportunidad. Miro hacia atrás hoy y veo a aquella niña asustada en el sótano, agarrada a su muñeca, temblando en la oscuridad. Quisiera poder abrazarla y decirle, todo va a estar bien. Un día serás libre. Un día serás fuerte. Un día estarás sentada en un corredor rodeada de amor, contando tu historia, no con vergüenza, sino con orgullo por haber sobrevivido. Si están viviendo su propio infierno ahora, sepan que existe un después. Existe un mañana donde ese dolor será apenas una parte de su historia, no toda ella. Donde respirarán sin miedo, donde sonreír no será un esfuerzo, donde la vida tendrá colores nuevamente. Si les gustó esta historia, por favor, hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para recibir más videos como este. Compartan con alguien que pueda necesitar escuchar que hay esperanza más allá del sótano. Y si pueden, dejen en los comentarios la palabra libertad para que yo sepa que llegaron hasta aquí, que escucharon mi historia hasta el final. Y recuerden siempre, mientras haya aliento en su pecho, existe la posibilidad de recomenzar. La última página de su historia todavía no ha sido escrita. Y el diario, aquel que revela la verdad y abre caminos para la liberación, está en sus propias manos. Desde el fondo de mi corazón, gracias por escucharme, por ser testigos de mi viaje, por recordarme que compartir nuestra verdad es tal vez el acto más valiente que podemos realizar en esta vida.